Una cosa que tienen en común la mayoría de las especies de la galaxia es que les gusta beber alcohol. Con ese fin, se diseñó un salón especial en una estación espacial particularmente concurrida, para acomodar a tantas razas diferentes como fuera posible. Este bar ofrecía una variedad de formas y tamaños de asientos, mesas, sofás, sillas, cojines de suelo y áreas de pie para que los clientes disfruten. Brazos mecánicos descendían del alto techo para tomar pedidos, servir bebidas y hasta limpiar desórdenes. La inteligencia artificial que administraba este salón estaba programada con miles de idiomas y podía interpretar el lenguaje corporal, feromonas, lenguaje térmico y habla vocal por igual. Esto permitió que la mayoría de las criaturas disfrutaran de las comodidades de este salón en particular, pero no fomentaba la mezcla o socialización entre las razas. Normalmente, esto no era un problema, al menos hasta que llegaron los humanos. 3 hombres humanos se sentaron juntos en una mesa en un rincón lejano del salón, bebiendo cerveza y riendo ruidosamente. El bar estaba lleno de una amplia variedad de seres de toda la galaxia, todos los cuales evitaban el contacto con los ruidosos humanos, y en su mayoría, se mantenían entre los de su propia especie. Algunos de estos otros clientes estaban sentados en diversas mesas adecuadas al tamaño y forma de su especie, mientras que otros estaban de pie en esquinas consumiendo silenciosamente sus intoxicantes elegidos. Los humanos eran propensos a estallidos ruidosos y extravagancias sociales, y a menudo gritaban por encima de la multitud, causando breves y momentáneos temblores entre los extraños que preferían evitar la mezcla con otras razas. Un grupo en particular, media docena de criaturas bípedas con 2 brazos similares a gatos, llamadas Felonax, se irritaron por el alboroto de los 3 hombres humanos que hacían tanto ruido. Uno de estos seres, grande y temible incluso para su especie, estaba particularmente molesto por el fuerte alboroto. Los Felonax eran conocidos por ser fieros guerreros en el combate cuerpo a cuerpo y eran temidos por la mayoría de las especies que los conocían. Este individuo tenía largas y afiladas garras en cada una de sus manos, colmillos afilados en varias filas en su boca y un par de ojos felinos que lanzaban miradas asesinas a la mesa de los humanos ruidosos. Los humanos no eran una especie ampliamente conocida, ya que solo habían ingresado recientemente a la comunidad galáctica y no tenían suficiente mérito como para justificar una reputación entre otras civilizaciones. Su destreza marcial era en gran parte desconocida. La mayoría de los detalles sobre su especie eran un misterio completo y todas las estimaciones sobre ellos se basaban únicamente en su parecido con varias otras criaturas parecidas a animales que habitaban en mundos menores y que a menudo se encontraban en mesas de cena en porciones del tamaño de un aperitivo para grandes depredadores. Era inusual que tales presas atrajeran tanta atención. El Felonax enojado odiaba de inmediato a los humanos. Dejó a su grupo y se acercó a los ruidosos humanos en la mesa del rincón lejano. La criatura similar a un gato se paró detrás del humano que más odiaba y siseó amenazante. Los humanos se quedaron en silencio y miraron hacia arriba lentamente. El más cercano al Felonax se levantó, revelando ser un poco más alto que la criatura depredadora. Se pusieron cara a cara, mirándose fijamente, lo que hizo que el Felonax dudara por un momento, preguntándose si sabía lo suficiente sobre esta criatura humana como para iniciar una pelea. Enfadado consigo mismo por dudar de sus habilidades, el Felonax golpeó fuertemente en la cara del humano con sus garras y comenzó a golpear repetidamente. El humano inmediatamente lanzó un golpe audaz al mentón del Felonax con un puño cerrado, tumbándolo al suelo casi instantáneamente. El humano sangrante se inclinó y comenzó a golpear repetidamente al Felonax en la cabeza. La criatura similar a un gato solo podía encoger sus piernas en posición fetal y tratar de bloquear los golpes feroces, pero no podía detener todos los ataques. El humano era implacable, golpeando al Felonax más agresiva y dolorosamente de lo que la criatura similar a un gato había experimentado antes. En segundos, los otros 2 humanos habían apartado al humano enojado del Felonax acobardado. Le palmeaban y lo calmaban. Le entregaban un vaso lleno de cerveza y lo convencían de regresar a su mesa para continuar su bebida ruidosa. Los otros clientes del bar y los otros Felonax que habían detenido temporalmente toda actividad para observar la pelea, regresaron a socializar en tonos apagados,
habiendo visto a un humano hacer algo que nadie había visto hacer a un humano antes, y a una especie guerrera como los Felonax, no menos. El Felonax solitario, ahora abrumado por el dolor de haber perdido tan mal una pelea en público, se hundió contra una pared en un rincón lejano, fuera de la vista de los de su propia especie, horrorizado por las abrumadoras emociones que inundaban su mente, emociones que no reconocía. Sostuvo su cara en su pata, permitiendo que su ego magullado eclipsara el dolor que sentía en todo su cuerpo por la severa paliza que acababa de recibir. Habían pasado muchos minutos y apenas notó que alguien de repente estaba de pie junto a él. Lentamente levantó la mirada y se sorprendió al ver al mismo humano al que había atacado sin provocación, ofreciéndole un vaso de cerveza. Había perdido una pelea con este humano y estaba confundido sobre por qué el humano no mostraba agresión, pero el humano comenzó a hablar en su extraño idioma humano, riendo y sonriendo como lo había hecho con los otros humanos antes. El humano extendió una mano hacia el Felonax, manteniendo el contacto visual. Las marcas de garras sangrientas aún estaban frescas en su cara. Pasó un momento y el humano nuevamente hizo un gesto con los dedos, mirando hacia la propia pata del Felonax, indicando que esperaba que el Felonax levantara la mano para no ofender al humano, claramente superior a él. El Felonax levantó la mano y el humano lo ayudó a ponerse de pie. Luego puso un brazo alrededor del Felonax y lo llevó de vuelta a la mesa humana en la esquina del bar. Asustado de su mente, la criatura Felonax obedeció y fue llevada a la mesa, segura de que sería castigada por su comportamiento. Sorprendentemente, los humanos sacaron una silla y sentaron al Felonax, colocando el vaso de cerveza frente a él mientras todos los humanos se sentaban y reanudaban su conversación ruidosa. El bar quedó en silencio nuevamente, todos los ojos fijos en la mesa, sin saber qué esperar. Todos quedaron impactados al ver este comportamiento de alguien que minutos antes había rechazado fácilmente a un atacante no provocado. Los otros Felonax permanecieron en silencio, observando todo el asunto con sorpresa. Habían rechazado al Felonax que había perdido su pelea, como era costumbre en su orden social. Les desconcertaba que la propia víctima del ataque, el humano que había derrotado fácilmente al agresor Felonax en combate cuerpo a cuerpo, invitara de inmediato al agresor Felonax a su grupo social como un igual y, además, como una especie diferente. El Felonax derrotado se sentó en silencio, observando a los humanos, sin atreverse a irse y observando cómo los humanos continuaban jovialmente como si nada fuera de lo común acabara de suceder. El que estaba a su lado, aún con heridas frescas en su cara, bebía, reía y hablaba con el atacante Felonax como si dominara su idioma. El humano incluso le dio unas palmaditas en el hombro, señalando sus heridas mientras reía y bebía de su vaso. El Felonax bebía nerviosamente de su propia cerveza, tratando de encajar. Han pasado semanas desde el incidente entre el Felonax y el humano, y la escena del bar ha vuelto en gran medida a la normalidad. Sin embargo, un cambio notable es la nueva amistad que se ha desarrollado. El Felonax derrotado ahora se sienta regularmente en la mesa de los humanos por invitación, aprendiendo lentamente su idioma y participando en sus conversaciones ruidosas. Los otros Felonax también han comenzado lentamente a socializar con los humanos. Sin embargo, ninguna otra especie se ha integrado con otra, y los clientes del bar continúan manteniéndose por sí mismos. Una mesa en particular, en una esquina más tranquila del bar, estaba ocupada por una docena de pequeñas criaturas llamadas Lorans, cada una no más alta que 1 metro. Como siempre, hablaban en susurros para evitar atraer atención no deseada. Esto era común para especies que evolucionaron de presas, y tendían a evitar a los depredadores a toda costa. Tenían cuerpos rechonchos, 6 patas cortas y características mamíferas no muy diferentes a las de los conejos, incluidos orejas grandes y ojos redondos grandes a cada lado de sus cabezas. Cada uno estaba siempre en alerta máxima, con los ojos moviéndose rápidamente por el bar y las orejas moviéndose con cada tintineo y golpe, y cada susurro tan silencioso como fuera posible. Sin embargo, un Loran en particular desviaba su atención de sus nerviosos compañeros hacia los humanos al otro lado. Había observado su regocijo durante muchas semanas, desde que los humanos comenzaron a frecuentar este salón, y había sido testigo incluso de la pelea entre uno de los humanos y el guerrero Felonax.
Lo que hacía único a este Loran era su aguda observación de la interacción de los humanos con el Felonax justo minutos después de esa misma pelea. Nunca antes había visto a este Loran a una criatura invitar a alguien de otra especie a unirse a ellos tan pronto después de una pelea. Parecía tan antinatural y, sin embargo, tan interesante. Los Lorans son normalmente una especie muy cautelosa, pero cuando están imbuidos de suficiente alcohol, pueden volverse bastante audaces. Algunos incluso han hecho cosas muy estúpidas y arriesgadas. Este Loran decidió que hoy era el día de hacer algo atrevido, ya que había bebido demasiado como para juzgar su próxima acción como estúpida. Sin decirle a nadie su plan, primero bebió un sorbo de su vaso lleno de alcohol de grano y luego, tambaleándose desde su asiento, casi cayendo, recorrió el bar esquivando a otros clientes y se dirigió directamente a la mesa de los humanos. El valiente pequeño Loran se acercó a una silla vacía en la mesa de los humanos y comenzó a trepar. Era mucho más pequeño que los humanos, y ellos pausaron su conversación para observar a esta diminuta criatura luchar para sentarse en la silla de gran tamaño. El pequeño Loran pateaba con sus patas y luchaba por levantarse sin derramar su bebida, logrando finalmente caer en el asiento. Se sentó allí borracho por un momento, de repente muy nervioso al darse cuenta de lo que había hecho. Mientras los humanos y el único Felonax en la mesa lo miraban en silencio, un humano de repente estalló en vítores y aplausos, y el humano sentado más cerca del Loran chocó torpemente su vaso de cerveza con el alcohol de grano del Loran y bebió profundamente. El Loran, aunque asustado fuera de sus cabales ahora que se daba cuenta de lo arriesgado que había sido su acto en medio de estos depredadores, estaba muy orgulloso y bebió profundamente de su propio vaso. La mesa explotó en vítores y risas, y los humanos vaciaron sus propios vasos también. Incluso el Felonax hizo lo mismo, emulando a sus nuevos amigos humanos, y luego sonrió al pequeño ser. Cada criatura en el bar se quedó quieta nuevamente mientras observaban, preguntándose sobre la rareza de un grupo de humanos peligrosos siendo tan acogedores con una extraña criatura pequeña y similar a una presa que había aparecido de repente en su medio. Era otra vista extraña, aunque los clientes del bar comenzaban a entender que los humanos son impredecibles y extraños. La atmósfera del bar volvió lentamente a la normalidad, excepto por la mesa de los Lorans, que todos se sentaban en silencio observando a su valiente pequeño amigo beber y reír con los humanos. Han pasado muchas más semanas y el salón se ha convertido en un lugar de encuentro popular. Los tres humanos han hecho amistad con los Felonax y los Lorans, y han comenzado a aprender los idiomas de cada uno lo suficientemente bien como para contar historias y bromas. El diminuto Loran, ahora un habitual entre los humanos, había traído un taburete para poder sentarse más alto y participar más fácilmente en las conversaciones. El Felonax se encontró riendo con los humanos y contando historias de sus propias hazañas. Otros Felonax se unían regularmente a ellos y compartían bebidas, ocasionalmente, los Lorans se unían a ellos, bebiendo lo suficientemente pesado como para asombrar a los humanos. La atmósfera en el bar también era notablemente más ruidosa que antes, en parte porque los aliens elevaban su volumen para competir con los humanos, pero también como resultado de sentirse un poco más cómodos con las otras especies presentes. Muchas de las criaturas del bar ahora incluso intercambiaban ocasionalmente palabras corteses entre sí mientras se movían por las salas llenas de gente. Muy pocos de los clientes objetaban el cambio positivo en la atmósfera, pero las opiniones negativas provenían principalmente de aquellos que se mantenían por sí mismos en los rincones más alejados. En general, el salón se estaba volviendo lentamente más animado. Un extraño y nuevo grupo de criaturas, tan diferente de las demás, llegó de repente. Ocuparon un espacio vacío lleno de sofás y sillas acolchadas suavemente cerca del centro del salón. Estas criaturas eran bastante extrañas en el sentido de que cada una tenía el tamaño y el peso de una gran pluma, cada una no más grande que un Loran. Se parecían mucho a limpiadores de pipas muy peludos, no tenían apéndices discernibles, ni cabezas ni piernas, ni ojos ni bocas, y sin embargo, todas se mantenían erguidas mientras saltaban y flotaban hacia sus asientos. Algunas de ellas silbaban, y brazos mecánicos descendían del techo y colocaban pequeños platillos en una mesa central entre los sofás, cada uno ligeramente lleno de algún líquido, y las criaturas comenzaban a saltar y sumergirse en los platillos, silbando emocionadas.
Los humanos notaron a estos recién llegados poco después de su llegada y observaban desde la distancia mientras estas plumas púrpuras flotantes silbaban en tonos musicales emocionados. Estas criaturas armonizaban entre sí, cambiando de tono y tonalidad dependiendo de quién parecía estar liderando la conversación. La mayoría de los clientes del bar intentaban hablar por encima de los silbidos aumentando su volumen, pero los humanos se quedaron en silencio mientras escuchaban atentamente la musicalidad de estas criaturas desconocidas. Los Felonax y los Lorans notaron el cambio en el comportamiento de los humanos y también se callaron para considerar que tenía tan interesados a los humanos. De repente, uno de los humanos se levantó inesperadamente y caminó hacia las especies silbantes y plumosas. Los otros humanos inmediatamente se quedaron en silencio y se voltearon para observarlo, mientras que el resto de los clientes del bar hacía lo mismo. El valiente Loran, muy ebrio, vitoreó en voz alta al humano y bebió. Las criaturas púrpuras se quedaron perfectamente quietas y en silencio mientras el humano se acercaba. Se sentó en uno de los asientos y miró alrededor a las criaturas púrpuras. Silbó una única nota a través de sus labios, la sostuvo por unos segundos y luego se detuvo. El bar quedó en silencio y confundido. Un humano estaba haciendo algo extraño de nuevo. Después de un momento de vacilación, una de las criaturas de plumas púrpuras silbó de vuelta la misma nota, repitiendo el tono y la tonalidad perfectamente. El humano entonces silbó 7 notas en una clave musical muy rápidamente y más de las criaturas de plumas púrpuras silbaron de vuelta, algunas repitiéndolo exactamente mientras que algunas otras armonizaban. Algunas de ellas comenzaron a saltar y a moverse emocionadas. El humano sonrió ampliamente y luego silbó una interpretación enérgica de «Feliz cumpleaños». De repente, las diminutas criaturas flotantes púrpuras todas silbaron emocionadas, repitiendo la canción humana y armonizando perfectamente en el silbido más intenso de «Feliz cumpleaños» jamás realizado por limpiadores de pipas. El humano continuó cantando mientras las criaturas púrpuras flotaban sobre él, rebotando suavemente y sin peso en su cabeza, hombros y regazo mientras silbaban junto con él. Los otros 2 humanos en la mesa gritaron emocionados, levantando sus bebidas y haciendo señas a sus amigos Felonax y Loran para que siguieran donde su amigo y las alienígenas plumadas púrpuras estaban todos silbando juntos. El resto del bar estaba confundido, sin tener idea de qué estaba sucediendo. Incluso después de demostrar ser gregarios, ridículos e impredecibles, los humanos habían logrado sorprender a todos una vez más. Los Lorans bebían fuertemente y reían en voz alta mientras observaban a los alienígenas púrpuras danzar, flotar y silbar. Los humanos jugaban emocionados con los alienígenas púrpuras, silbando junto con ellos. Los Felonax reían y contaban historias con sus amigos humanos y Loran. Algunos otros invitados incluso se encontraron de pie más cerca de los humanos, disfrutando más de la compañía de cada uno que antes. No todos los clientes estaban contentos con los recientes cambios en el salón. Mientras la mayoría encontraba la atmósfera más relajada y agradable, algunos se irritaban y resentían. Muchas criaturas simplemente dejaron de venir, aquellas que lo hicieron lentamente se filtraron fuera a medida que el salón se volvía más animado e interactivo. Algunos comenzaron a ocupar espacios más alejados del centro de actividad, buscando paz y tranquilidad. Sin embargo, una criatura estaba enojada. Este solitario y gran ser se mantenía junto a una pared lejana, manteniéndose para sí mismo, apenas registrando en la visión periférica de alguien debido a su silencio y presencia diaria. Todos los días, se paraba allí, moviéndose solo para alzar su bebida y enfocándose en nada más que en sus propios pensamientos. Esto se había vuelto mucho más difícil a medida que el ruido en el salón aumentaba y las distracciones causadas por los humanos solo lo frustraban más cada día. Mientras tanto, los humanos habían traído algunas frutas y verduras de la tierra para compartir con los Lorans, quienes estaban bastante felices de picar apio, zanahorias, bananas y otros productos exóticos. Los humanos mismos compartían y mordisqueaban pequeñas verduras verdes y rojas, riéndose unos a otros mientras hacían caras de dolor. Los alienígenas púrpuras silbantes cantaban y flotaban entre ellos, y los Felonax charlaban felizmente. Habían encontrado ciertamente un parentesco entre ellos y los invitados que los rodeaban,
Incluso se unieron ocasionalmente compartiendo bocados de algunos de los vegetales exóticos de la tierra que se pasaban alrededor. Un rugido muy fuerte y enojado sacudió el salón. Todos se detuvieron y miraron hacia arriba al enorme ser que se había acercado a la reunión. La mayoría nunca reconocería quién o qué era esta criatura, pero estaba claro por su lenguaje corporal que estaba enojado y que su enojo estaba dirigido directamente a los humanos. Había venido buscando una confrontación, eso estaba claro. Un humano se quedó de pie casualmente, aún masticando una de sus deliciosas verduras verdes. Se acercó al enojado ser, que lo superaba en altura y peso por lo menos 5-1. La bestia rugió de nuevo, tan fuerte como antes, justo a centímetros del rostro del humano. Su boca era tan grande que fácilmente podría haber mordido la cabeza del humano, y podría haberlo hecho. El humano simplemente se quedó allí, masticando felizmente y sin mostrar señal alguna de miedo. Incluso los Felonax temían a este superdepredador, que era mucho más aterrador que todos ellos juntos. Sin embargo, el humano actuaba de manera extraña, mostrando ningún instinto de autopreservación, y esto confundía a los Felonax más que nunca. Los Lorans ya habían huido, al menos aquellos que estaban lo suficientemente sobrios como para recordar cómo usar sus piernas. Incluso las alegres criaturas púrpuras silbantes habían saltado lejos, escondiéndose detrás de cualquier cosa y cualquiera que pudieran encontrar. Solo los otros dos humanos se sentaron y observaron, riendo entre ellos mientras masticaban las verduras verdes y rojas y tomaban grandes sorbos de sus vasos. Los clientes del bar estaban horrorizados. Esta confrontación seguramente terminaría en desastre, y los arrogantes humanos habían ido demasiado lejos. La bestia estaba ahora en su momento más enojado. El tiempo se había ralentizado para todos en el salón mientras observaban con horror los eventos que se desarrollaban ante ellos. La bestia abrió sus mandíbulas para morder la cabeza del hombre cuando el hombre de repente sopló aire hacia la bestia tan suavemente como si estuviera soplando una vela de cumpleaños. Inmediatamente, los ojos de la bestia se cerraron de golpe y cayó al suelo en agonía violenta, retorciéndose de dolor mientras se agarraba la cara. Los gritos eran tan fuertes y aterradores como su rugido feroz momentos antes, pero los clientes solo podían observar en silencio atónito mientras el humano solitario seguía de pie, masticando alegremente. El humano miró alrededor a los otros clientes, que aún estaban congelados, y encogió los hombros, sonriendo ampliamente a todos. Los otros dos humanos reían en voz alta y se palmearon las palmas en un gesto que significaba felicidad y satisfacción. La bestia aún gritaba, y con sus garras escondiendo su cara, se arrastró fuera del salón tan rápido como sus piernas pudieron llevarlo. El humano regresó a sus amigos y palmoteó las palmas extendidas de cada uno. Se acercó a sus amigos Felonax para hacer lo mismo, pero ellos solo se quedaron sentados, demasiado impactados para moverse. El humano se sentó y tomó otro bocado de su vegetal verde, hizo una cara de dolor y tomó un largo trago de su cerveza. Los clientes eventualmente aprenderían que los humanos son inmunes a la toxina violentamente agresiva llamada capsaicina y que los humanos incluso habían creado vegetales personalizados llamados chiles que contenían más de esta toxina que cualquier alimento natural en el espacio conocido. Lo que mataría a la mayoría de las criaturas, la humanidad competiría entre sí sobre quién podría consumirlo en concentraciones más altas. A medida que pasaban las semanas y los meses, el salón se convertía cada vez más en un lugar de encuentro social. Especies de todo tipo eran recibidas con vítores y gritos de muchas criaturas intoxicadas y rara vez un círculo social consistía solo en una raza. Los humanos siempre estaban en el centro de todo, depredadores y presas compartían bebidas e historias en paz. Se hablaban y aprendían muchos idiomas, y se inventaban bebidas mientras diferentes especies enseñaban a otras nuevas maneras de consumir alcohol. Uno de los humanos trajo micrófonos y altavoces para instalar un espacio donde cantar al ritmo de la música terrestre. La multitud solía unirse, cantando desafinadamente, mientras que los chirridos armonizaban con silbidos. Un último momento digno de mención ocurrió durante una de estas sesiones. Una mujer humana entró en el salón sin ser notada. Solo cuando gritó un nombre humano de manera tan fuerte y abrupta que el humano ebrio que cantaba en el micrófono se congeló y la notó. La música y el ruido se detuvieron inmediatamente,
y las criaturas en el salón vieron por primera vez cómo lucía un hombre humano asustado. Este texto traducido y corregido al español, con formato adecuado para diálogos y narrativa, captura la esencia y los detalles del encuentro intergaláctico en un salón espacial, resaltando las peculiaridades humanas y la interacción entre diversas especies alienígenas en un entorno único y lleno de matices culturales y sociales. Si disfrutaste de esta emocionante aventura y quieres seguir explorando historias épicas como esta, no olvides dejar tu me gusta. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido apasionante. Además, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros futuros relatos. Y si tienes algún comentario o sugerencia, o simplemente quieres compartir tus pensamientos sobre la historia, nos encantaría leerlos. Tu interacción es lo que anima a esta comunidad. Gracias por ser parte de nuestra aventura galáctica y nos vemos en el próximo video.